Vamos a hablar de profecía. Profecía del mismo Yeshua. Pero antes de entrar a eso, vamos a imaginar lo siguiente. Imagínese dos personas que les gusta leer. Son dos personas que les gusta a las dos leer. Y les gusta leer novelas, ¿ya? Cuando digo novelas me refiero al género literario de la novela, ¿no? Libros, no a la novela de la televisión, no. Libros, ¿no? Estas dos personas les gusta específicamente las novelas históricas que hablan acerca del tiempo del Japón feudal, de los tiempos de los samuráis. ¿Sabe? ¿Se ubica? ¿No? Aquellas épocas en Japón de cuando los samuráis, ya, y los emperadores japoneses. Y digamos que ambas personas se compran una novela de un escritor japonés que habla precisamente de esa época histórica, ¿no? Basada en esa época histórica de los samuráis japoneses, que fue un bestseller en Japón, y como fue un bestseller, ¿no? Pues se tradujo a todos los idiomas, ¿no? Y estas dos personas que hablan, vamos a decir, hablan español, hablan castellano como nosotros, pues se compraron la novela traducida ya al español, ¿no? ¿Ya? Y empiezan a leer la obra, ¿no? Ahora, la primera persona, ella simplemente le gustan esas historias de samuráis, y ella está contenta con leerlo así en español, y lee todo el libro y entiende la historia. Ah, qué bonito, wow, interesante. Pero digamos que la segunda persona, ella es un poquito más curiosa. Esta persona le gusta ir un poco más allá. Ella realmente le gusta saber de la cultura japonesa, le gusta saber de la historia, le gusta saber del contexto de aquella época de los samuráis. Quiere entender cuál es la mentalidad japonesa, cómo era en aquellos tiempos, cómo pensaban. Incluso es tan curioso y le gusta tanto esa cultura que trata de aprender, aunque sea algo básico de japonés, porque quiere comprarse la obra original en japonés y leerla en japonés. Porque él dice, yo estoy seguro que en japonés voy a entender cosas que quizás en la traducción al español no se me perdió o no entendí completamente. ¿Me siguen? ¿Ustedes creen que esto es correcto? Que si esta segunda persona hace este tipo de trabajo y usa esas herramientas como el japonés, estudiar la historia de la época de los samuráis, entender el contexto, la cultura, la mentalidad de los japoneses, ¿no está de acuerdo usted conmigo de que esa persona va a adquirir un poco más de conocimiento, más cercano a lo que esa obra está diciendo? ¿Lo va a entender mejor? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, no quiere decir que la primera persona esté mal o no vaya a enriquecerse también solamente con la obra en español. Simplemente que la otra lo va a hacer más, ¿ya? Y va a tener acceso quizás a un entendimiento que la primera no va a entender. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Entonces yo pregunto, si esto es cierto en este hipotético ejemplo, ¿cuánto más no será con respecto a la Biblia? ¿Cuánto más no será decir y entender que no es lo mismo leer la Escritura en español, por ejemplo, sin tener un conocimiento real del contexto, de la historia, de la mentalidad, de la cultura judía, ni saber nada o muy poco de la exégesis judía?
Va a haber una gran diferencia entre esta persona y aquella que sí va a tener en cuenta el idioma original de la Biblia, que es el hebreo, va a tener en cuenta la cultura, va a tener en cuenta el contexto, va a tener en cuenta todo. ¿Quién de los dos usted se cree que va a estar más cerca de entender mejor lo que está escrito? El segundo, ¿verdad? Así como el que le gusta leer del japonés la novela de samuráis. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, yo sé que ustedes aquí están de acuerdo conmigo en eso. ¿Por qué estoy dando esta explicación primero? Sobre todo para nuestros hermanos y amigos, aquellos que nos siguen en las redes sociales. Porque nosotros transmitimos nuestro servicio. Nosotros tenemos canales. Está este canal donde estamos transmitiendo ahora mismo, el canal Shema TV, ¿ya? Y por ejemplo, yo tengo mi propio canal personal, que si alguno de ustedes no se ha suscrito, ya me tienen que ir, están atrasados, ¿no? rafjoel.tv, yo también subo allí los shurim y otras clases. O sea, nosotros tenemos Elixir, Morel Elixir, excelente su canal también, ahí tiene, búscalo, suscríbese, comparta, lo hace en inglés y lo hace en español. La misma clase que él sube en inglés la sube después en español. O sea, nosotros tenemos canales porque queremos que este conocimiento llegue a aquellos que lo necesitan. Ahora, ¿qué pasa? Usted sabe que la gente comenta. Comenta tanto aquí al vivo, ¿ya? Como comentan también los vídeos que subimos. Y nosotros estamos al tanto, nosotros leemos, ¿ya? Y a veces nos encontramos comentarios interesantes, de crítica, ¿ya? Incluso en medio del servicio, como que ahora alguien critique y diga que estamos equivocados o que etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo esta explicación para ellos, por favor, para que entiendan. Nosotros lo que hacemos es como si esta persona que le gusta los samuráis y el japonés utiliza todo este sistema para entender mejor la cultura japonesa. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos usando estas herramientas, tenemos en cuenta la exégesis judía, el hebreo, tenemos en cuenta la Torá, tenemos en cuenta el contexto, la historia de todo el judaísmo. Estudiamos la mentalidad, la cultura judía para saber qué dice realmente el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Ahora, si alguien no está de acuerdo con eso, porque es como el primero que solo le gusta leer en español, ok, está bien, pero no critiques, no ofendas, no entres tampoco en medio de un servicio a poner nada negativo porque tú no lo entiendas, sí, ¿no? O porque no estés de acuerdo, no hay ningún problema. Nosotros en ningún momento aquí estamos diciendo que nos lo sabemos todo y que nosotros tenemos la verdad. No, simplemente somos estudiantes, estamos estudiando y lo que aprendemos, lo que Hashem permite que aprendemos, lo queremos pasar para aquellos que estén interesados. Entonces, si tú no estás interesado, pues pasa y no prenda fuego, no critique, porque no se ve bien un verdadero discípulo de Yeshua no haría eso. Un verdadero discípulo de Yeshua, aunque no, ¿usted cree que los discípulos de Yeshua siempre estuvieron de acuerdo? No, ahí está en el libro de los Hechos cómo discutían, mira, yo creo que esto es así, y los otros decían, no, yo creo que esto es asado. No, hay que circuncidarlo, no hay que circuncidarlo. O sea, eran todos creyentes en Yeshua y no estaban de acuerdo. No hay ningún problema con eso, ¿entiende? O sea, me es difícil entender que un creyente en Yeshua que se diga discípulo de Yeshua y que practica el amor de Yeshua, simplemente porque no esté de acuerdo, pues ofenda, critique. Entonces, por favor, no haga eso, evítese esa maldición, ¿no? Que acaece sobre su vida cuando usted hace eso. Y simplemente tenga en cuenta que nosotros hacemos esto, tenemos en cuenta estas herramientas. Nosotros tenemos en cuenta el hebreo, nosotros tenemos en cuenta la historia judía, tenemos en cuenta el contexto. En caso del Nuevo Testamento es el judaísmo del primer siglo. Ya, nosotros tenemos en cuenta todo. La exégesis judía, que incluye, por supuesto, Torá escrita y Torá oral.
Y estudiamos esas cosas para poder entender un poco más allá de la simple lectura lo que realmente quisieron decir los discípulos de Yeshua y Yeshua mismo en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Dicho todo esto, siempre que, vamos a entrar entonces al tema, ¿ya? Siempre que llega Parashat Noach, a nosotros como discípulos de Yeshua, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Yeshua diciendo, será como en los tiempos de Noach. ¿Ya? Está en Mateo, pero también está en Lucas. Como fue en los días de Noach, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noach en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Ok? Y voy a ir pidiéndole a mis hermanos que me pongan allí un PowerPoint que traje para ayudarnos a todos a entender. No se preocupe, son solamente 2 slides, solo 2. ¿Ya? Ahora, siempre me resultó esto muy intrigante, como en los días de Noach. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo eran los días de Noach? Para entonces yo saber identificar cómo va a ser ese tiempo cercano al regreso de Yeshua. ¿Ya? Si yo sé identificar en mi generación esas señales de los tiempos de las generaciones de Noach, yo voy entonces a entender y a saber qué fue lo que dijo Yeshua. ¿Y a dónde tengo que ir para saber cómo eran los días o las generaciones de Noach? A Parashat Noach. E incluso antes en Bereshit. Porque todo empieza en Bereshit. Yo tengo que ir a Génesis, desde el primer capítulo de Génesis hasta el 10, el 11, para yo saber, porque a partir del 12 es Lech Lejá, que ya viene Abraham Avinu. O sea, desde el 1 hasta el 11 yo tengo que estudiarme todo eso y yo voy a saber qué es lo que está diciendo Yeshua. Ahora, cuando uno lee así en español, uno dice, Rabino, ya, yo sé cómo eran los tiempos de Noah, así lo dice la Torá. Había violencia, había robo, había corrupción, había inmoralidades, ¿ya? Todas esas cosas estaban en los tiempos de Noah. Pero Yeshua le presta atención a un detalle que es lo que a mí siempre me intrigó y me llamó la atención. No sé si a usted le pasó lo mismo. ¿Por qué él no habla de violencia? Él habla de comer, beber, casarse y darse en casamiento. Yo veo aquí una fiesta tremenda. O sea, yo veo comida, bebida, bodas. Yo no veo aquí ni guerras, ni violencia, ni escasez económica, porque para comer y beber y hacer bodas, las bodas son caras, ¿no? Hay que estar bien económicamente, o sea. Y dice que ellos estaban así, ellos estaban de fiesta. Vamos a comer y a beber y vamos a casarnos, ¿ya? Hasta que entró Noah al arca, se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, como que había uno allá construyendo un arca diciendo, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y se dejan al loco ese, vamos nosotros a comer, a beber y a casarnos aquí. ¿Ya? ¿No? Eso es lo que uno puede entender en el español, o en el inglés, o en el portugués. Pero realmente, ¿por qué Yeshua estaba preocupado que nosotros identificásemos como la señal principal de los tiempos de Noah el comer, beber y casarse y darse en casamiento? ¿No le parece intrigante? Porque si Yeshua me hubiera dicho, no, la violencia, el robo, las guerras, los fenómenos naturales, yo enseguida me pongo apocalíptico y digo, wow, sí, ¿no? Pero no, nada de eso. Comida, bebida y bodas. Hay algo que se me escapa, porque toda la vida los seres humanos hemos estado comiendo, bebiendo y casándonos, ¿sí o no? O sea, ¿qué me estás diciendo, maestro? Que la señal que yo tengo que ver es que estamos de banquete de boda. Si eso ha pasado toda la vida. ¿Qué hay allí? ¿Me entienden por qué di toda la explicación al principio?
Yo tengo que hacer como el que le gusta a los samuráis, ¿no? Yo tengo que ir al hebreo, yo tengo que ir a la exégesis judía, yo tengo que... ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es esa característica a la que le prestó especial atención el maestro? Que no significa que las otras no estaban. La violencia, el robo, todo lo demás, eso está. Pero él y dos de sus discípulos en dos de sus evangelios los registraron. O sea, esto es importante para el maestro. La comida, el banquete, la bebida, la fiesta y la boda. ¿Le parece interesante? ¿No quiere usted saber realmente eso qué significa? ¿Sí o no? ¿Ah? Esto es súper intrigante. Siempre me intrigó esto. Yo dije, pero si toda la vida nos hemos casado y nos hemos... ¿Qué tiene de malo casarse, beber, comer? Siempre se ha hecho. Y como les dije, se puede entender como que, bueno, las personas nada más estaban pensando en disfrutar la vida, ¿no? Y no eran espirituales para nada, eran, como decimos, carnales y también carnívoros, ¿no? No, mundanos, estaban en la fiesta, ¿no? Vamos a vivir que son 2 días, ¿no? Está bien, se puede entender así, pero ¿será eso tan sencillo lo que el rabino Yeshua estaba llamando la atención? ¿Qué entendieron aquellos que escucharon a Yeshua decir esto que no entendemos nosotros? Porque todos eran judíos, todos conocen Parashat Noach, todos entienden lo que él está hablando, pero nosotros nos quedamos así como que boda, bebida, comida. Entonces en todo tiempo son los tiempos de Noah. Hace rato que estamos en los tiempos de Noah. Entonces, ¿no? ¿Capté la atención suya? Ahora prestemos atención porque tenemos que ser lo más rápido posible, ¿ok? Porque tampoco es que vamos a salir de aquí el domingo. Pasa la siguiente. Todo depende de una palabra en hebreo. Usted va a ver como una sola palabrita en hebreo, que es esa que está en rojo allí en varios versículos del libro de Génesis, como una sola palabrita en hebreo te va a cambiar todo y te va a hacer entender todo, porque el hebreo es el idioma kadosh, original de la escritura, y no es un idioma común. Por eso se dice que es santo, que es separado, que es kadosh. El hebreo es matemático, el hebreo tiene códigos. Una palabra en hebreo también son números. Una palabra, una letra en hebreo, una palabra en hebreo, una raíz, un verbo, no significa una cosa, puede significar 2 y hasta más cosas en dependencia del contexto. Tú necesitas saber todas esas cosas. Primer versículo. Capítulo 6 de Génesis, verso 1. Y sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas. Específicamente yo le puse la frase cuando la humanidad comenzó a aumentar en la tierra. Vayehi ki Egel, esa que está en rojo. Esa es la palabrita que hay que prestarle atención. Egel, toda. Egel Hadam, Larof al Penei Adama. Se traduce como comenzaron, cuando comenzaron a aumentar los hombres, empezaron a multiplicarse los seres humanos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? La segunda, tenemos que, ¿dónde aparece de nuevo esta palabra? Vamos a retroceder al capítulo 4, verso 26. Entonces los hombres comenzaron, ve, comienzo de nuevo, comenzaron, Ujal, Etz Ujal, comenzaron a invocar el nombre de Hashem, Likro Beshem Hashem. ¿De quién está hablando allí? En ese versículo, 4, 26. Y a Shet también le nació un hijo y lo llamó Enosh. Está hablando de Enoch. ¿Se acuerda de Enoch?
el famoso libro de Enoch. Dice que cuando nace Enoch, entonces se comenzó a invocar el nombre de Hashem, dice esa versión. Pero quiere que le lea este que está aquí, el Humash, que viene directo del hebreo, porque yo allí le puse la traducción de la Reina Valera, que es la más popular. Ahora usted va a ver la diferencia entre la traducción de la Reina Valera y esta traducción directa del hebreo del Humash en español. Reina Valera, cuando nació Enoch, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Y uno diría, qué bueno, ¿no? Comenzaron a invocar el nombre de Hashem. ¿Eso es bueno, sí o no? Pero vamos a leer esta traducción. Dice que cuando nace Enoch, entonces se comenzó a profanar la invocación del nombre de Hashem. ¡Qué cambio tan brusco! Es completamente 180 grados, es lo contrario. No es lo mismo comenzar a invocar el nombre de Hashem, lo cual en español nos suena muy bueno, que decir, comenzaron a profanar la invocación del nombre de Hashem. Ya eso es malo. Cambió completamente. La misma palabra que allá arriba significa comenzar a hacer algo, aquí significa profanar algo. Comenzar a profanar el nombre de Hashem. ¿Me siguen hasta ahí? El tercer versículo, no contesto con dos, que con esos dos sería suficiente, pero vamos a dar un tercero, está en el capítulo 10, verso 8, que dice, ¿quién llegó a ser la primera figura poderosa de la tierra? Hablando de Nimrod. ¿Usted conoce a Nimrod? ¿Ya? Nimrod llegó a ser el hombre. Vamos a leer el versículo completo, Génesis 10, 8. Aquí en el Humash. Y Cush engendró a Nimrod. Él fue el primer hombre poderoso de la tierra. ¿Ok? Antes de Nimrod, ningún hombre había sido poderoso. El primero fue él. ¿Entendió eso? Realmente alguien poderoso, un Nimrod, un líder, el jefe de todos, el más fuerte, el más poderoso, el primero en todos los seres humanos, fue Nimrod. Y se usa la palabra Egel, Uegel, Ligiot, Gibor, Baaretz, poderoso en toda la tierra. Llegó a ser la misma palabra, ¿ok? Pero como ya sabemos del versículo anterior que significa profanar, ya sabemos que Nimrod entonces no era tan bueno. Era poderoso, pero malo. Pero como la palabra también puede significar el comienzo de algo, te puede confundir. Significa lo mismo una cosa que la otra. ¿Cómo podemos entender el caso de Nimrod? Pues que Nimrod aparentaba ser un hombre de Dios y que lo que hacía era todo honrando a Dios, y así convenció a todos los seres humanos para que lo pusieran de líder de ellos, pero en realidad lo que estaba haciendo era todo lo contrario, profanar el nombre de Hashem. Y estaba toda aquella generación siguiendo a un líder, engañándolos, pensando que era bueno, que era un hombre de Dios, y era todo lo contrario. Y yo pregunto, ¿les suena parecido a algo? Una sola palabrita en hebreo. Pero no contento con 3 versículos, un cuarto. Creí que le había puesto allí, o a lo mejor se quedó muy grande esa pantalla. Génesis 11:6. ¿Qué dice Génesis 11:6?
Así es como han empezado a actuar. Hablando de quiénes, de los que empezaron a construir la Torre de Babel. Hashem, usando esa misma palabra, que es la misma raíz, ven las 3 letras en rojo, es la misma raíz, ¿ya? Besej, Ajilam, la Azot. Esa es la Reina Valera. Así es como han empezado a actuar. Génesis 11:6. Dice aquí el Humash. Y Hashem dijo: he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos, y esto es lo que comienzan a hacer. O sea, esta es la actitud que comienzan a tener. Empiezan a construir la Torre de Babel. Por lo tanto, pregunto, ¿construir la Torre de Babel fue una buena o una mala idea? Mala. Se rebelaron en contra de Hashem, porque recuerde que esta palabra que se puede traducir como comienzo, que te puede engañar y hacerte entender que es el comienzo de algo bueno, en realidad es el comienzo de una mala actitud en contra del nombre de Hashem. ¿Ya? Disfrazado todo de piedad. ¿Entiende? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esta palabra? ¿Y qué nos está diciendo la historia en la Torá de cómo se fue produciendo el proceso de caída de aquellas generaciones? Está hablando de un comienzo de algo que implica un sistema de desafío sociopolítico. Voy a repetir, el comienzo de un desafío al sistema sociopolítico existente en esa generación. En otras palabras, para que alguien quizás esto no lo pueda entender, está hablando de que el liderazgo de los seres humanos, los poderosos, los que están al mando, el gobierno de los seres humanos, tenía una apariencia piadosa, como de que invocaban el nombre de Hashem, pero era todo lo contrario. Y alcanzaron posiciones de poder, empezando por Nimrod, y el pueblo les permitió y les dio la posibilidad de ser sus líderes pensando que eran hombres de Dios y no lo eran. Ya la hermana me está entendiendo. Pero todos me están entendiendo, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras basta, como digo. Entonces estamos en presencia de un problema que va más allá de la simple violencia de la sociedad, del robo. ¿Por qué la sociedad se vuelve así? Una sociedad no se comporta así de la noche a la mañana. Una sociedad, en primer lugar, tiene líderes y tiene leyes. Y si una sociedad comienza, por ejemplo, a robar y no pasa nada, es porque las leyes y sus líderes se los están permitiendo. Porque se están estableciendo leyes que ponen como legal aquello que no lo es según Dios. Y eso es un proceso que empieza muy sutilmente con hombres con apariencia de piedad y ser hombres de Dios que engañan a las masas los ponen como líderes y entonces las masas empiezan a creer que eso es bueno, lo que ellos están haciendo y debemos seguir eso. Y todo el mundo siguió a Nimrod. Cuando se fueron a dar cuenta de que aquello era profanación, ya estaban todos profanando el nombre de Dios. Todos habían caído en el engaño. Ahora ahí aparecen unos Benei Elohim, unos hombres, unos seres especiales, ¿verdad? Celestiales, ya poderosos. Y ven a las mujeres y dicen, qué bellas las hijas de los hombres. Vamos a tomarlas
Vamos a tomarlas a la fuerza. La vi, está bonita, me gustó, la quiero para mí. Como soy el más grande y más fuerte, a ver quién me para. Y la mujer, la pobre, ¿qué va a hacer? Venga usted acá. Ahora usted es mi esposa. ¿Y qué dicen los sabios que hacían? Que cuentan también los midrashim. Dice así, si alguien veía a una mujer bonita que le agradaba en el mercado, la tomaba, y cuando la Torah dice la kaj, eso es a la fuerza, se la llevaba a su tienda, la obligaba a tener relaciones con él y eso significaba que ella era su esposa. ¿Me siguió? Pero no contento con eso, si ese hombre salía de allí y veía a otra, hacía lo mismo. Y así lo hacía con todas las que él quería y nadie lo paraba. Y uno se pregunta, ¿y por qué nadie paraba a esa gente? En primer lugar, porque eran los hijos de los poderosos. Porque esas mujeres tuvieron, cuando parieron, tuvieron seres de mucha mayor estatura y fuerza que los seres humanos normales. Eso que usted conoce como gigantes. Y yo te pregunto a ti, ¿tú alguna vez has visto un gigante? Sí, no, quizás no de estos gigantes que habla, pero sí de personas muy altas y fuertes, ¿no? Usted nunca, yo una vez me paré al lado de todo el equipo nacional de voleibol masculino de Cuba, la selección masculina de Cuba, campeona mundial de 1998. En un hotel coincidí yo con toda la selección de voleibol masculina, campeona mundial cubana en 1998. Yo pensaba que yo era alto, porque yo venía de un pueblito de 3,000 habitantes, donde yo estaba entre los más altos. Y cuando yo me vi delante de toda esa gente de 2 metros para allá, para que usted entienda, 7 pies, que tú los ves y tú dices, por aquí, no los enojes, porque nunca viste por ahí por la calle un jugador de la NBA. ¿Sabes a quién vi una vez? ¿A quién le abrí la puerta? Yo trabajaba de portero en un hotel en Aventura. ¿Sabes a quién le abrí la puerta? A Alonzo Mourning. Para los que saben de la NBA, Alonzo Mourning, una de las estrellas de la Yes Sir, de los Miami Heat. Pedazo de cosa que la cabeza le da al ventilador este. Son grandes. Ahora imagínate estos de los que habla la Escritura. No, lo que usted quiera, Señor. Haga usted lo que usted quiera. Me quiero llevar a esta. Adelante. Eso es número 1, porque eran los más fuertes, eran los más poderosos, eran los líderes. Y número 2, porque era legal. Entonces, ahora usted va entendiendo cuál es la boda esa, cuál es la comida y la bebida y la fiesta y los casamientos que decía Yeshua de la época de Noaj. ¿Sabe lo que dice el Midrash? Le voy a dar otro detalle más para ayudarlo. Dice el Midrash que si un hombre y una mujer se iban a casar, normales del pueblo, se iban a casar, antes de ir a la luna de miel, el jefe, el líder de la ciudad, llegaba y se llevaba a la mujer y estaba primero con ella antes que su marido. Y no podía hacer nada. ¿Cuántos nos hemos casado aquí? ¿Ya? Todos los que nos hemos casado alguna vez. Imagínate que ese día de tu boda, esa esposa linda que tienes a tu lado, llega uno que no cabe por esta puerta y te dice, tú sabes cómo son las leyes, ¿no? Yo primero y después tú. Y tú así, mira. Esas son las leyes, es normal. ¿Quién se va a querer rebelar contra esta gente? Triste, ¿no?
Ahora usted entiende por qué esa generación no se mereció seguir existiendo. Ahora, mire, si usted tiene más curiosidad, yo le puedo dar mis notas, se las doy, se las regalo, porque yo tengo aquí muchísima información. Pero yo creo que ya se entendió, ¿no? Pues si no, salimos aquí el domingo. Podemos concluir en lo siguiente, con una sola palabrita en hebreo. ¿De qué estaba hablando Yeshua con comer, beber, casarse y darse en casamiento? ¿Qué le importaba a Yeshua? ¿Cuál era el detalle? Ese nivel de inmoralidad tremendo que fue puesto de manera legal, forzado por los líderes que no comenzaron forzando las cosas, comenzaron muy inteligentemente haciéndose pasar por piadosos, y cuando el pueblo engañado les permitió ser los líderes y se confundieron y creyeron que eso que ellos hacían era bueno, incluyendo Enoch. Enoch cometió un error. Todos cometemos errores. Enoch, como los demás personajes mesiánicos, son una figura del Mesías, pero el Mesías era uno solo. El perfecto es uno solo. Enoch cometió un error, a pesar de que es Enoch y que se mereció también no ver muerte como Elías y todo eso. Es un gran hombre de Dios. Pero Enoch llegó a ser un líder de su generación. ¿Y cuál fue el error de Enoch y todos los ancianos líderes de su época? No, lo que pasó fue lo siguiente. Ellos dijeron, sabemos que Hashem es el creador de todas las cosas. ¿Ya? Entonces, para honrar a Hashem, vamos a honrar a la creación de Hashem. Entonces, es bueno honrar a la luna, al sol y a las estrellas y a las constelaciones, porque al final lo creó Hashem. ¿Has visto el comentario de Rambam? ¿Ok? ¿Me entiende? Cometió ese error. Dice, pero si al final eso lo creó Hashem, pues para honrar a Hashem vamos a honrar a la luna, al sol, a las constelaciones. Y la gente dijo, bueno, si los líderes lo dicen, pues debe ser bueno. Pues venga aquí la señora luna, el señor sol, la constelación tal de la... ¿Y eso era bueno o malo? Pero confundió a la gente. Se convirtió en una actitud normal. Fueron pasando las generaciones y se estableció ya como algo bueno para hacer. Normal. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Le suena parecido eso a algo hoy en día? Porque lo que tenemos que sacar de aquí es la enseñanza para la aplicación para nuestros días. Y a mí nadie me está pagando por hacer campaña política aquí, ni mucho menos. Pero me gusta la frase de nuestra hermana Judy cuando dice, vote bíblicamente. ¿Ok? Vote bíblicamente. Están pasando cosas. Y Yeshua dijo, presten atención a cómo está la situación alrededor de ustedes. Les voy a dar una señal. Va a ser como en los días de Noah. No es solamente una fiesta, una boda, no. Es una apariencia de piedad en el liderazgo que engaña a la población. La población los pone como líderes y se cree que eso es bueno y que le agrada a Dios cuando no lo es. Se establece como ley y cuando pasa el tiempo y no te diste cuenta y ya está la generación depravada. Y vienen las inmoralidades, la depravación y las cosas. No, eso es bueno, eso es legal, hay que ponerlo por ley. Hay que defender el derecho a la mujer, a la salud de la mujer, por lo tanto, pues que aprueben el aborto. Bebés y niños. Porque yo tengo derecho como mujer a cuidar de mi salud. Mi cuerpo es una apariencia. Ustedes no están escuchando la radio. No están escuchando la propaganda. Oh, parece todo tan bueno. Que uno si no piensa dice, ay, es verdad que hay que defender el de... Sí.
Hashem Ishmor. Hasbe Jalila, que Hashem nos guarde de que estemos a favor de dar bebés, que es la verdad de lo que está detrás de todo eso. Somos llamados a ser Sadik Betamim, como Noah. Somos los que tenemos que permanecer justos, íntegros en medio de esta generación que le ha dado la espalda a Hashem, que está enmascarada, empezando por el liderazgo, como personas piadosas, pero son del diablo, como dicen los dominicanos. Apariencia de corderito, pero son unos lobos ahí que están esperando para... ¿Entendió ahora un poquito mejor lo que está queriendo decir Yeshua con bebían, comían y se casaban y se daban en casamiento? Ve como una sola palabra en hebreo, como la Torá, como la exégesis judía te ayuda a entender realmente todo. El contexto, el trasfondo, la historia. Necesitamos estas cosas para estar apercibidos, para que no nos agarren, como dice el rabino, chupando dedo y nos hagan pasar por tontos, porque tenemos Torá. Y la Torá explicada por Mashiach Yeshua. Amén. Que Hashem nos bendiga, que Hashem nos guarde, nos dé discernimiento y sabiduría y sepamos mantenernos íntegros en medio de esta generación que le ha dado la espalda a Hashem. Amén.